Dios te bendiga, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Que te habla es el apóstol Héctor Avelando. Te damos la bienvenida para que puedas compartir desde aquí un mensaje que seguramente va a poder transformar tu familia, tu hogar y también tu ciudad. Queremos también que nos acompañe a través de las redes sociales, a través del Facebook que tenemos, que es Héctor Avelando, a través del Facebook Príncipe de Paz, como también nos puedes seguir en vivo y en directo por todo el mundo a través de la página online de la radio www.radiolibertad1045.com.ar. Gracias por estar del otro lado acompañándonos. Dios te bendiga. Y cuando más funciona tu voluntad propia, más te das cuenta que sos un ser humano y en cualquier momento puede pasar la historia sin darte cuenta. Entonces el llamado tiene que ser un continuo de alimentarlo y de entender cómo debe funcionar. Hay muchos llamados en la palabra de Dios, pero fíjense, si nosotros nos remontamos a Éxodo capítulo 3, encontramos el llamado de Moisés. Un hombre que primero fue un asesino, matando al egipcio, y escapando por su vida huyó a la tierra de Madián, donde se quedó escondido 40 años, y después de 40 años, sin querer queriendo, una de las ovejas se le escapó, se le perdió, y ve en lo lejos una zarza ardiendo. No era normal, o era normal que la zarza arda, lo que era normal que la zarza no se consuma. Porque tras la zarza había un tremendo proyecto de Dios, que allí habían pasado 80 años de ese llamado profético que no se cumplía en la vida de Moisés. Y luego 80 años Dios creó una zarza que se quema, pero no se consume. Arde, pero no se consume. Y de ahí Dios habló con Moisés personalmente y cara a cara. Un llamado de Dios sobre Moisés. Y Moisés, de escuchar el llamado de Dios, asistió o ceder a lo que Dios quería que él hiciese. Hay otro llamado muy importante, fíjense qué diferente que son, que es Elías, el hombre de Dios impresionante, un hombre que no era ni hebreo ni tampoco vivía en la tierra hebrea, era de la tierra de Tibí, una tierra islámica, y de ahí lo llamó a Elías para que sea su profeta. Este hombre, después de tanto ver asedio, persecución, crisis, peligro de muerte, decidió renunciar al ministerio. Y creía que Dios lo iba a rogar, a suplicar, mira, te di la unción, quédate un poquito más, un año más. Le dijo, anda, hay un gemelo a Eliseo. Y después desaparecerás. Y mientras Eliseo estaba trabajando, no tenía idea de lo que era lo profético, no tenía idea de lo que era la Biblia, no tenía idea de lo que era la Torá, no tenía idea de lo que era la ley de Dios, no tenía idea de lo que era el profético, ni profetizar, ni hablar la palabra de Dios. Estaba laborando en su campo, trabajando en su campo, y mientras él trabajaba, fue Elías y tiró un manto sobre él. Y el manto, cuando cayó en su cuerpo, vino palabra de Dios y entendió que debía seguir a Elías. Y luego dijo Eliseo es, déjame que despida a mi familia, coma con ellos y te seguiré. Ahora, fíjense, dos llamados diferentes. ¿Sí o no? Pero el mismo que llama ese Señor. No vamos a analizar cómo funcionan los llamados, porque fueron crueles la vida de los dos. Y muy serias cómo vivieron, cómo ministraron su llamado. Pero hay otro llamado que a mí me impacta también, quizá le impactó a usted también. Estaba un hombre que era, para mí, uno de los más crueles de la historia bíblica, Mateo Leví. Porque Mateo Leví, en capítulo 9, versículo 9, habla en la Biblia que él era publicano, judío publicano. ¿Y por qué era lo más cruel que existe en la historia? Porque Mateo Leví no se casaba con nadie, era parte de la política de Roma. Y cobraba impuestos para Roma y emprender que la Roma crezca. Si usted no tenía plata para pagar el impuesto, se llevaba a tu hijo como esclavo. Se llevaba a tu hija, la hacía esclava. Se llevaba a tu ganado, se llevaba lo que tenías, se llevaba a tu tierra. Te dejaba pelado, cruel a sus hermanos los judíos. Pero estaba en la mesa del tributo, la entrada de Jerusalén, y viene Jesús, la voz profética, la palabra de Dios, la que cambia vidas, y le dice, sígueme. Fue tan fuerte la palabra del Señor que dejó todo y siguió a Jesús. Otro llamado, el mismo Dios y diferentes formas. ¿Me está siguiendo? Entonces ninguno fuimos llamados igual, la causa, todos somos diferentes. Ninguno somos iguales y nunca lo vamos a ser tampoco. Por eso que hay un llamado diferente para cada uno de nosotros. Pero hay un llamado que rompe todos los esquemas, los sistemas, que es el llamado del apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Moisés fue asesino. Eliseo era un labrador. Mateo era un ladrón, delincuente.
Amós era un simple boyero, cuidaba las vacas, las ovejas. Y Dios lo llamó para que sea ministro o profeta. Y Saulo era un perseguidor de los cristianos. Era un asesino de cristianos evangélicos y le gustaba matar a los ungidos de Dios. No mataba a cualquiera. Mataba a los ungidos de Dios. Entonces, siempre que hay ungidos, va a haber persecuciones para muerte. Por eso es que la unción pesa. Por eso es que somos pocos los ungidos, o pocos los que son ungidos. Porque siempre hay ungidos con la forma de eliminarlo. Y Saulo era uno de ellos que eliminaba a los ungidos. Por eso trabajó para asesinar a Esteban, el primer mártir de la Biblia, pero no fue el único que mató a Saulo, mató mucho más. Y apuntaba a lo que eran ungidos de Dios, a lo que eran llenos del Espíritu Santo. No apuntaba a cualquiera. No se haga problema, usted es un carnal, no se haga problema que el diablo no le va a buscar. Usted se entrega solo. Solo busca a los ungidos, lo que realmente son o quieren ser ungidos de Dios. No sé qué va a hacer usted. Pero ahora sí quiero una Biblia conmigo en el libro de Hechos, los Apóstoles. ¿Tiene Biblia? Gloria a Dios. Lo tiene en su Biblia, Hechos capítulo 9, versículo 1, dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual que había en ese tiempo, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué cosa te he de dar? Coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vuelvo a repetir eso. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, y poniendo sobre la mano, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Señor, solo te pedimos oír la palabra de Dios y que la voz del Espíritu Santo se oiga por todo este predio, aún en cada corazón. La voz suave de tu Espíritu, la voz poderosa de tu Espíritu se oiga en todo este lugar mientras te honramos, te adoramos y te exaltamos. Solo queremos oír tu voz y tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.
Si usted analiza la palabra de Dios, es uno de los llamados más locos de la Biblia. Podemos decir más impactante. No es más cruel, pero es más impactante. Habían pasado aproximadamente cerca de 3 años donde Jesús había partido. Se había resucitado, había ido a los cielos. Estaba a la diestra del Padre. La iglesia empezó a crecer de una forma increíble. Se multiplicaban la gente como nada. La iglesia primitiva empezaba a expandirse por todas partes, pero estaban estancados dentro de Jerusalén. Seguían metidos dentro de la ciudad más importante de la tierra, la ciudad de Jerusalén. No se querían mover de ese lugar. Jerusalén en ese momento era la tierra más, o la ciudad más importante del mundo, gobernada y sitiada por los romanos. Pero no querían moverse de ese lugar porque estaban todos cómodos, estaban todos alentados, bendecidos y fortalecidos. Entonces fue levantado Saulo de Tarso con una persecución muy importante para no castigar, no encerrar, más bien para matar a los que realmente son ungidos. No hay un texto bíblico que diga que Saulo mató a gente comunes. A los comunes lo golpeaba, lo maltrataba, pero a los ungidos lo liquidaba. La unción cuesta sostenerla. Pero en ese proceso que Saulo mataba a Esteban y lo enterraban, le gustó mucho la idea y fue la máxima autoridad espiritual que había en la zona de Jerusalén, que era el sumo sacerdote. Pidió autoridad, dame cartas. Escribían cartas, porque todas las cartas que escribían y sellada con los anillos de las autoridades espirituales, en la sinagoga donde él iba, tenía autoridad y la gente lo respetaba y se sometía a lo que decía Saulo. Un hombre de autoridad. Amén. Y salió con soldados que le daba Roma, porque así se manejaba esa época, con soldados de Roma y con gente que iban con él. Venía con su caballo y su capa muy bien elegante, caminando Saulo rumbo a Damasco. Y cuando va llegando a Damasco, dice la Biblia, mi Biblia dice que de repente una luz resplandeció tan fuerte, más fuerte que el sol. Mire que la temperatura en esa zona son hasta cerca de 60 grados. El sol es apremiante. Por eso la ropa que usan los judíos o esa zona es ropa completa que tapa todo el cuerpo, porque así le mantiene fresco, transpiran y el cuerpo se mantiene fresco. Esa ropa le permitía a ellos con la capa mantenerse fresco de lo que era el sol. No había sombra, no había arbolera. Y cuando el sol apremiaba, dice la Biblia que una luz más fuerte que la del sol iluminó en el rostro de Saulo. Todos cayeron a tierra, todos. Los soldados, los que iban con Saulo, todos cayeron a tierra por la gloria de Jesús. Ahora fíjense qué impresionante, ¿no? Todos decimos que la palabra debe ser predicada. Todos tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero yo digo que había uno que no iba a escuchar a nadie. Que no te iba a escuchar ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Solamente al autor de la vida, Jesús. Y tuvo que venir Jesús de los cielos, descender con su gloria y manifestarse a él. No le importaba a Jesús que maten a los ungidos. Le importaba a Jesús que se conviertan para que sean ungidos. Y se le manifestó a Saulo en Damasco. Y la tierra de Damasco llega hasta 12 centímetros de espesor. Y acá entran los valientes como ustedes, los ungidos del Señor. Amén. Bueno, vamos de vuelta. A los que se creen ungidos. Amén. Porque algunos no son, pero se creen. Otros dicen que son y también lo son. 10 centímetros de espesor. Venía en su caballo, imaginémonos, con su caballo elegante, galopeando. Gente de guerra, soldados romanos. Cuando había soldados romanos había un respeto hacia la persona. Gente de autoridad, cartas, autoridad de cartas, autoridad espiritual. Entrada libre, entrada donde quería entrar, entraba Saulo. De repente la luz, ¡pum!, resplandece y cae a tierra. Todos a tierra. Y de tierra oye una voz detrás de la luz. Y la luz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siempre me pregunté, ¿a quién perseguía Saulo? A la iglesia. El infierno no persigue a Dios. Ni la iglesia tiene un problema con la gente, tiene un problema con el infierno. El infierno persigue a la iglesia, no a Dios. ¿Saben cómo crece el ocultismo? Sí lo saben. Con gente como ustedes. ¿Saben cómo crecen las sectas? Con gente como ustedes. ¿Y saben cómo crece la iglesia? Con gente como ustedes. Para que haya crecimiento tiene que haber gente. Si no hay gente, no hay crecimiento. Entonces lo que entendía el Señor es que tiene que haber conversiones. Y muchos pueden decir: este tiene un testimonio impactante, este va a afectar muchos lugares. No afectó nada. De hecho, donde estaba Saulo querían cortar la cabeza. Confundía, traía problemas, traía crisis, persecución, traía división, porque nadie se quería juntar con él, porque Saulo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor y un asesino de los cristianos.
Lo que ocurre en el tema de Saulo es que cuando Jesús habla con él, le dice, ¿por qué me persigues? Y luego hace una pregunta, dura cosas de dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Vieron que el aguijón, cuando el aguijón pica, ¿qué tiene que hacer usted? Apretar, ¿para qué? Para que salga veneno. ¿Y qué hace Saulo? Cosía el aguijón y quedó el veneno dentro. O sea, Jesús le dice, yo te puedo restaurar y me estás persiguiendo. Yo soy el que te sano y me perseguís. Yo soy el que te levanto y me perseguís. Cose contra el aguijón, le decía Jesús en la charla con Saulo. Y ahí rompe también el mito donde dice que Dios no habla con inconversos. Ay, ay, ay. El mito que Dios no le revela las cosas a los inconversos es mundano. De hecho, el Apocalipsis, o parte del Apocalipsis, que concuerda con Daniel, tiene que ver con Nabucodonosor, impío, asesino y criminal. Ay. Y Dios le reveló lo que ocurre en el tiempo final para los judíos. ¿A qué nos debe esto? Que la Biblia dice que Dios se dio de toda carne y se revela a su carne, como Dios quiere revelarse a su carne. No hay quien queremos otro que se revele. Entonces Jesús rompió el mito y habló con Saulo sin tener oración, sin buscar a Dios, sin conocer al Espíritu Santo, sin amar a Dios. Al contrario, odiaba a Dios, odiaba al Dios de los cristianos y mataba a los cristianos. Si le habló a él, a vos te tiene que taladrar la cabeza, el oído, tanta palabra. ¿Alguien cree esto? Se rompe el mito, muchachos. Se rompe el mito. Jesús habló con Saulo y le enseñó cosas importantes. ¿A dónde? En tierra. ¿Dónde estaba Saulo? Digo conmigo, estaba en tierra. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Un día yo tuve una experiencia muy loca, ¿no? Se lo voy a contar porque siento de contárselo. Yo he hablado con muchos teólogos en una habitación, con muchos teólogos, y cada uno teólogo ponía su punto de vista de la que era Dios. Y yo le dije, mira, yo no sé si será o no será así, pero te lo quiero compartir. Le digo, muy amigo mío, un hombre muy, muy loco por la escritura. Es impresionante, como he visto en la vida hasta ahora con la teología, con lo que es la palabra de Dios. Y le digo, mira, yo sé esto. Esto dice mi Biblia, capaz que el tuyo también, le digo. Pero mi Biblia dice que si ustedes siendo malos saben dar buena dádiva a vuestros hijos, cuanto más mi Padre le dará lo que le pidan. Entonces, si yo soy hijo, ¿por qué me voy a arrodillar delante de mi papá? Ahora, cuando tu hijo dice, viene Nahuel y dice, papi, quiero hablar con vos, ¿qué le dice Gastón? Arrodíllate. ¿Usted le dicen eso a sus hijos? ¿Arrodíllate para hablar conmigo? ¿Y por qué creemos que Dios nos manda a arrodillarnos para hablar con Él? Y entonces le usé esa metáfora y le dije, mi relación con Dios es de padre e hijo, no de siervo. Si vos querés ser siervo, está todo bien, tu decisión. Pero yo me considero hijo de Dios, no sé usted. Y un hijo no se arrodilla delante de su papá. Al contrario, se sienta en sus regazos, se sienta al lado de él, come en la mesa con él. Tiene derecho a la autoridad del mismo Padre. Tiene los mismos atributos del Padre. Y cuando Cristo pagó el precio, nos puso esos atributos, esos derechos como dice hijo de Dios. Pero claro, ¿cómo lo acomodamos con la Escritura? Si hablamos con teólogos, ¿me está siguiendo lo que digo? Entonces, cuando Jesús vino a Saulo, podemos pensar y decir, Jesús puede haber pasado, Saulo nunca me escuchó predicar. Si bien caminé en Jerusalén y estuvo en ese lugar, pero nunca me escuchó predicar. Saulo nunca vio como yo hacía milagros, señales, prodigios y maravillas. Y no le creía a mi apóstol, entonces voy a yo hablar con él. Porque mañana iba a ser su papá, iba a ser mi hijo. Entonces vino Jesús a hablar con Saulo y le habló. Y también le dice algo muy importante cuando Saulo no entendía nada. La respuesta de Saulo es, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Quizá hoy en tu cabeza razona esto. Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Nunca te preguntaste para qué te llamó Dios? ¿Nunca te preguntaste por qué canta coros? ¿Cuál es el llamado más loco? ¿Por qué el llamado tiene que ser renovado? ¿Por qué el llamado de Dios tiene que ser regenerado continuamente?
¿Por qué tiene que ser cada día ministrado el llamado de Dios que tenemos? Porque el llamado de Dios es serio, es importante. Mire, más serio es el llamado de Dios para los satanistas que para nosotros. ¿Sabe eso usted? Un día tuve un debate con un satanista y nos confrontó, y lo que me dijo el satanista es esto: ustedes no saben nada del poder que tienen. Así me dijo el satanista. No tienen ni idea usted del poder que tienen. No lo podemos tocar, no lo podemos maldecir, no llega la maldición, todo rebota. Ni ustedes saben el poder que tienen en su vida. Y es verdad. No sabemos el poder que tenemos incorporado a nuestra vida de lo que es el sacrificio de Cristo. No entendemos que somos la misma estatura de Jesús. ¿Sabía eso? Tenemos la misma estatura de Cristo, la misma capacidad, la misma autoridad, el mismo poder, la misma unción de Jesús. Y la misma legalidad de hijo de Dios. ¿Por qué vivir como mediocre o como inconverso? Si somos hijos de Dios. Llamado Saulo, persecutor, asesino, criminal, mataba a los ungidos y de repente se encontró en la presencia de Dios. Cada vez que hay un llamado de Dios a tu vida, tenés que encontrarte con la presencia de Dios. En la presencia de Dios, escuchar la voz del Señor que dice, que vos le decís al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y viene toda la dirección del Espíritu Santo. Toda la dirección del Espíritu Santo viene cuando estamos en la relación íntima con Dios. Saulo lo encontró de rodillas, en medio de la tierra, del polvo, y otros sentados al lado de él. No sé cómo será con tu experiencia. No sé. Pero no te olvides que el llamado de Dios no es tu llamado. Como la obra de Dios no es tuya, es de Dios. Es tu llamado que Dios te dio porque Él te llamó, el llamado de Dios en tu vida. Pero no es tuyo. Es el llamado de Dios. Dios te llamó. Amén. Escuchen, ocurre algo más. Eso fue tan fuerte en la vida de Saulo que quedó ciego. Y acá estamos cuando perdemos la visión de Dios. Nos quedamos ciegos. Cuando el llamado se ensucia. Perdóneme mi atrevimiento. Pero los llamados se ensucian. Los llamados se manchan. Los llamados se lastiman. Los llamados se enferman. Los llamados se hieren. No tiene que ensuciarse tu llamado. No tiene que maldecirse su llamado. No tiene que herirte tu llamado. Tiene que bendecirte. Pero muchos llamados están sucios. Amén. Están infectados por la vida de este mundo. Están infectados por los placeres de esta vida. Están infectados por argumentos que el infierno pone al lado tuyo. Y nos infectamos el llamado. Y luego nos enfermamos. Son enfermedades físicas que trastornan las enfermedades espirituales. El llamado se infecta, se enferma, se maldicen, se atan. Porque no nos enfocamos en lo real. Entonces cuando Jesús llamó a Saulo, entonces después usó el Espíritu Santo. Y mientras Saulo estaba de ayuno y oración, atemorizado, temblando, una pieza, durmiendo, prácticamente ciego porque no podía ver nada, automáticamente nada, para hablar con Jesús. Jesús tuvo que enviar el Espíritu Santo para que hable con Ananías. Y Ananías es un cero a la izquierda y un cero a la derecha. Es la única vez que aparece en la Biblia Ananías. Es la única vez. No dice que tiene un ministerio evangelístico, ni apostólico, ni pastor, no dice nada. Ni que era maestro de la palabra de Dios, ni que era nada por el estilo. Dice que Ananías estaba en su casa y el Señor, ¡pum!, le cayó el Espíritu Santo ahí. Dijo: Ananías, heme aquí, Señor. Esto es lo que me impactó. Escuche, gente común hecho, gente común, convertido hace poquito. Ya conocía la voz del Espíritu. Ya conocía la voz del Espíritu Santo esa gente. Eso es avivamiento. El avivamiento no es fuego. El avivamiento no cae al piso. El avivamiento es conocer la voz del avivador. Ay, ay, ay. Avivamiento cuando conoce la voz del Espíritu Santo. Y solamente hace lo que Él te manda hacer. Eso es avivamiento. Si se le di, perdiste el avivamiento. Porque entra el egocentrismo. Y sos vos, no Él. Y cuando más aparezca vos, menos va a aparecer Él. Y cuando menos aparezca vos, más va a aparecer el Espíritu Santo dentro de tu vida. Pero avivamiento es saber oír la voz del Espíritu Santo, conocer la voz del Espíritu Santo y obedecer la voz del Espíritu Santo. Ananías, heme aquí, Señor. Hay un hombre ahí en la calle derecha
llamado Saulo. Usted imagínese, el hombre más peligroso para los cristianos, el que mataba a los ungidos, te anda buscando. El otro día me llamó un misionero amigo y nos decía, le pedimos oración, Hugo, que ponga al grupo de intercesión de tu iglesia a orar porque estamos cerca del campamento ISIS. Y cuando el campamento ISIS va a dar hecho que hay soldados preparados para la guerra, entonces los preparan matando personas. Y la persona más común para matar son siempre los cristianos. Entonces lo obligan a matar a los cristianos para que estén preparados para matar personas. Y entonces nos pedían oración porque caminaban cerca del campamento ISIS y tenían miedo. ¿Qué pasó en Ananías? Escuche, conocía la voz del Espíritu Santo. Sabía que era el Espíritu Santo. ¿Y qué tenía? Miedo. Pero Señor, si este Saulo anda matando a los cristianos. Pero tuvo que explicarle el Espíritu Santo a Ananías lo que iba a hacer él con Saulo de Tarso. ¿Y qué le explicó? Hay 3 ministerios sobre la vida de Saulo, el llamado de Saulo. Dijo, le va a predicar a los reyes, le va a predicar a los judíos y le va a predicar a los gentiles. Un judío predicando a los gentiles. ¡Qué locura! Un judío acercándose a un gentil. Una locura eso. No podía ser. De hecho, tuvo que trabajar cerca de 13 años el Espíritu Santo en el corazón de Saulo para transformarle al apóstol Pablo y enviarlo a predicar la palabra de Dios. Ellos creían que iba a dar vuelta solamente en ese lugar. Hasta que llegan Hechos capítulo 13. Y ahí donde son enviados. Pero no quiero desenfocarme en el llamado de Saulo. Porque yo sé que muchos de ustedes Dios está hablando esta noche. Y también declaro y profetizo a ustedes que muchos no van a dormir por el llamado de Dios. De que van a tener insomnios, que van a oír la voz del Espíritu Santo que te está llamando al ministerio, que vas a oír la voz del Señor que te llama a hacer cosas grandes, importantes y específicas. Y esa cosa pequeñita que vos creés que era pequeña, para el reino de Dios es importante y es serio. Y es un llamado también. Y es un llamado de Dios. Y ese llamado te va a taladrar la cabeza el Espíritu de Dios. Te va a taladrar la cabeza y vas a tener que hacer lo que Él te manda hacer. Va a ser incontenible el llamado sobre tu vida. ¿Me está escuchando lo que digo? Gloria a Dios. Lo que ocurre en la vida de Saulo es que cuando Jesús habla con Ananías, le está dando una autoridad. Escuchen, y acá entra lo profético. Podemos tener un llamado muy lindo a Dios, pero alguien tiene que confirmar el llamado. Eso es lo profético. Lo profético es lo que está escrito. Lo que está escrito es ese real en tu vida. Y lo que está escrito dice que si Ananías no oraba por Pablo o por Saulo, el llamado no se consolidaba en la vida de Pablo. No se afirmaba el llamado en la vida de Saulo de Tarso. Alguien tiene que confirmar tu llamado y de autoridad y que Dios le habló sobre tu vida. Amén. Entonces Dios o el Espíritu Santo le habla a Ananías y le dice: Ananías, ve y ora por él, porque él ya tiene una visión de un hombre llamado Ananías, pero no te conoce. Y él sabe que vos le vas a poner la mano encima y va a recobrar la vista porque está ciego. Y Ananías fue y confirmó la palabra. Le dijo: hermano Saulo, el Espíritu Santo se te apareció en el camino. Me ha enviado a que ore por ti y recobre la vista. Mire qué importantes son los ministros. Por eso yo digo, cuide a los ministros. Cuide a los pastores. Son ellos los que confirman su llamado. Son ellos los que ponen la mano sobre tu vida. No somos gente común. De hecho, mire qué locura. Cuando ocurre el gran problema de Ana, que no puede tener hijos, en el capítulo 1 de 1 Samuel, el profeta Elí no tenía ni un poquito de discernimiento de la vida de Ana, ni saber lo que era oración moviendo los labios o estar embriagado o borracha. Pero era la autoridad de Dios. Era el hombre, el ministro puesto por Dios. Y el ministro solamente declaró la palabra y dijo: lo que le pidas Dios te lo dé. Confirmó la palabra, confirmó el clamor y le dio el hijo, Samuel. ¿Me estás siguiendo? Entonces los ministros somos importantes ¿para qué? Para declarar sobre quién tiene un llamado para que haga la obra de Dios. Tenemos el discernimiento de discernir: este va a ser un hombre de Dios, este va a ser una mujer de Dios. Y los llamamos aparte y tenemos con ellos diálogo, charla, y oramos y ministramos porque entendemos que tiene un llamado de Dios. Porque lo vemos, tenemos el tacto de entender lo que es el ministerio y lo que es el llamado de Dios. Ahí estaba el llamado de Saulo.
Y Ananías, cachorrito, en el mundo espiritual. Un cachorro. Escuche, esto te rompe la cabeza. De hecho, hoy usted tiene Biblia en su mano, ¿sí o no? Tiene Biblia. Ananías no tenía nada. No tenía Biblia. No tenía Biblia, no existía la Biblia, existían los pergaminos. Y los pergaminos tienen que ver con la Biblia de la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y después algunos profetas. Los canon. ¿Y estaban dónde? En los escritorios del sumo sacerdote. ¿Qué tiene Ananías? La presencia de Dios. ¿Qué necesitamos? La presencia del Espíritu. Eso tenía Ananías. Tenía el oído afinado para oír la voz del Espíritu. Miren, una desgracia que tuvo mi hija, que hoy es una gloria lo que tiene mi hija, una bendición. El Espíritu Santo me decía, me levantaba a la madrugada y me decía, anda a la pieza de tu hija. Y me iba a la pieza de mi hija estaba en un mar de lágrimas. Me decía, ¿qué te pasa, hija? Se me siente un demonio, papi, en la panza y me dice que el hijo que tiene en su vientre es de él. Y yo me paraba y lo reprendía al demonio y decía, yo declaro que ese va a ser un siervo de Dios y que es hijo de Dios y va a ser ministro del Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que usar la autoridad que tenemos. Samuel, mi hijo, nació despreciado. Samuel, mi nieto, nació despreciado, abandonado y rechazado. 3 espíritus en uno. Y se despertaba el gurí con un par de días de nacimiento, gritando, enfermo, dámelo, le decía. Espíritu de desprecio, soltaba a mi nieto en nombre de Jesús. Y el chico se calmaba. Está descompuesto, decía mi hija, no tiene nada, dámelo. Y lo volvía a orar. Y otros días, y otros días, y otros días, reprendía el espíritu de desprecio, de rechazo y abandono. Y el chico se recuperaba. Le hicieron un estudio, está sano. Y todos los chicos despreciados son muy enfermos. Tenemos el poder y la autoridad de declarar la palabra de Dios. Y lo que declaramos, según mi Biblia, dice que eso va a ocurrir. No sé la usted, pero a mí es eso. Deberíamos declarar la palabra de Dios. Amén. Ananías fue a declarar la palabra que Dios le dio, o que el Espíritu Santo le dio. Ananías tenía en el corazón algo muy glorioso, muy loco, que era una palabra del Espíritu. Le dijo, vas a orar por Ananías, por Saulo, y se va a sanar de su ceguera. Y Ananías salió corriendo a Damasco a buscar la casa de ese hombre. Y se entró ahí. Y ya sabía Saulo que era Ananías que venía, porque el Espíritu Santo nos comunicaba. Hoy le llamamos, estamos en el mismo espíritu, dicen los muchachos. En el mismo sentir. ¿Alguien dice amén esto? Vuelvo a repetir de parte del Espíritu Santo, no vas a dormir. Ni a unos pastores van a ver cosas locas. Para esto te llamé. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Te va a mostrar el Espíritu Santo lo que tienes que hacer. Si el Espíritu Santo no te muestra, no puedes hacer nada. Él es el dueño de la obra. Y cuando Él te empieza a mostrar, empieza a soltarte, empieza a caminar por fe. Métete al río, el río se va a abrir, te lo aseguro. Somos gente de fe, muchachos. Somos gente de gloria. Cuando yo llegué a Gualeguay me decía la gente, usted vino al lugar donde matan los siervos de Dios. ¿Qué quise hacer? Irme. ¿Qué iba a hacer ahí? Si lo liquidan. Encima caí por error en la casa de una mujer que era recontra legalista y tenía como 50 años evangélica. Y le dije que era pastor. ¿Para qué le dije que era pastor? Me hizo pasar adentro, me puso bien cómodo. Y me dijo, usted vino a la ciudad donde matamos a los siervos de Dios. Y empezó a decir, fulano, mengano, a nombrarlo uno por uno. Todos se me nombró. Todos murieron. Acá mueren todos. ¿Qué hace usted? Claro, yo era el 13. Dígame ahora, ¿qué hace usted? ¿Se queda ahí contento? ¿Cruzado el brazo? No. ¿Cuándo nos vamos? Dije yo. De hecho, tuve cerca de 6 crisis de dejar el ministerio. No estaba errado. No estaba errado la mujer. Pero me sirvió para informarme y de ahí entender que lo que tengo que hacer en la ciudad de Gualeguay. Hoy somos una iglesia bendecida por Dios. Como lo es usted. Como es usted y como va a ser usted más bendecido por Dios. Pero estamos en el llamado de Dios. Dios tiene un llamado para tu vida. El Espíritu Santo va a usar tu vida con un llamado serio de parte de Él. Y tiene que ser basado en la palabra escrita, que es la profecía más segura que existe, la Biblia. Segundo, la confirmación viene de tu pastor. No de tal, no de
No te apresures. Va a terminar ciego como Saulo. Y tercero, cuando tu pastor te confirme el llamado de Dios, formarlo, honrarlo, bendecirlo. Instruí tu llamado. Porque tu llamado es único. No hay otro como el tuyo. No hay otro. Ni tampoco vas a tener la unción de fulano, porque la unción que va a tener para vos es única. No hay otro como la tuya. No hay otro como la tuya. No imites a nadie. Sea auténtico. Único. No hay otro como vos. Único en unción. Único en autoridad. Y único en poder. No hay otro como tu vida. ¿Alguien dice amén esto? Ese llamado Dios tiene para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ese llamado a Dios. Lea la Escritura. Ninguno son iguales. Ningún llamado son igual. El de usted es diferente al de otros. Aunque hacemos lo mismo, pastoreamos. Pero es diferente el llamado, es diferente la unción. Es la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme gracia del Espíritu. No tiene límites, no tiene forma de darle en la tecla a esto. No hay forma de darle en la tecla, imposible. Es Dios en el medio. Pero si Dios te quiere usar. Si Dios te llamó, la edad que tengas. No importa lo que sí. No importa lo que estás haciendo ahora. No importa tus planes para hacer que no sean Cristo, no importa. Si Dios usó a un hombre como Nabucodonosor, usó a Saulo, también usó a tu vida. Puedes llevar encima, no hay otra unción para tu vida. Es la que Él tiene para ti. ¿Alguien dice amén? Y quiero terminar con esto. Así oramos por ustedes, que hay muchos pastores que son ministros del Señor, que podemos orar por ustedes y pueden bendecirles. Pero nunca te olvides. Lo único que es la presencia de Dios. Es lo único. Lo demás es pasajero. Puede estar, no puede estar. Pero la felicidad solamente existe en la presencia de Dios. El día que cautives la presencia del Espíritu Santo, nunca la pierdas. Nunca dejes que se te escape. Porque el día que se te escape te vas a acordar mucho de esta charla. Es lo único que te hace feliz en la vida. No es un título, no es ser profesional, no es un excelente auto, no es una casa de esplendor, ni tampoco un misterio lleno de gente. Lo único que te hace feliz es la presencia de Dios en tu vida. Aplauda al Señor. Aleluya. Gloria. Pónganse en pie, por favor, que vamos a orar aquí al Señor. Si tengo los músicos, por favor, quiero que juntos adoremos al dueño de nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. La Biblia dice que Jesús con la palabra echó fuera demonios. Con la palabra sanó enfermos. Con la palabra libertó cautivos. Y cuando predicamos tu palabra, eso mismo ocurre en todo lugar. Que hay liberación, que hay sanidad, que hay cambio de vidas. Que hay quebrantamiento, que se cambia la mentalidad, que cambia el espíritu, que cambia el corazón. Que cambia las personas cuando hay palabra de Dios. Cuando tu palabra se mete en un lugar, todo cambia. Aún los principados se someten. Aún los principados se zambullen bajo los pies de la iglesia. Porque hay poder en la palabra. Hay poder en tu nombre. En el nombre de Jesús. Quebrantamos maldiciones. Quebrantamos ataduras. Rompemos yugos. Ordeno libertad completa por este lugar. Completa libertad para adorarte. Para adorarte, Rey. Para exaltarte, para darte gloria. Y para darte toda la honra y todo el honor. Señor, solo enfocamos esta noche en personas que determinas tú que hoy tú les llamas al ministerio, o a renovar el ministerio, o a limpiar el ministerio, o a sanar el ministerio. Gloria a Dios. El Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu espíritu. Cuando oigas esa voz, no le resistas. Él no tiene error. Él no tiene error. Él no tiene error. Te va a hablar al pecho, al corazón, directamente a tu vida.
tienes que renovar el llamado. Tienes que limpiar el llamado. Tienes que restaurar el llamado. Tienes que limpiarlo. O tienes que aceptar el llamado del Espíritu esta noche.